Hola, bienvenidos a este espacio Estudiando en Casa. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importantísimo e interesante, es con respecto al MRUV, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un movimiento es rectilíneo uniforme variado cuando cumple dos condiciones. Primero, cuando la trayectoria, aquí estamos observando, donde estamos indicando con el láser, la trayectoria es una línea recta. Por eso aquí estamos resaltando, línea recta. Ahora, es uniformemente variado porque su velocidad va cambiando, su velocidad varía, es decir, puede aumentar la velocidad como también puede disminuir la velocidad. Por eso decimos, la aceleración es constante en este tipo de movimiento. Acá tenemos, por ejemplo, este móvil que en su velocidad inicial tiene 10 metros por segundo. Luego cambia a 25 metros por segundo en un tiempo de 2 segundos. Luego, en 2 segundos, cambia a 40 metros por segundo y luego 55 metros por segundo. Es decir, su velocidad va variando. Cada 2 segundos va aumentando 15 metros por segundo. Es decir, la velocidad es constante. Ahora, cuando la velocidad aumenta, quiere decir, aquí tenemos por ejemplo este móvil con una velocidad de 20 metros por segundo, la aceleración va aumentando, la velocidad aumenta, entonces la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido. En ese caso decimos, la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido y el signo de la aceleración es positivo. La velocidad va aumentando, aquí tenemos 20 y acá tenemos 50 metros por segundo. Así es. Aquí vamos a observar otro caso. La velocidad no aumenta, sino más bien disminuye. Cuando la velocidad disminuye, decimos que la aceleración, el movimiento es retardado. La aceleración también, acá tenemos la aceleración, tiene un signo negativo. ¿Por qué? Acá tenemos este móvil de 50 metros por segundo, pero luego va variando su velocidad, va disminuyendo la velocidad. ¿A cuánto? A 20 metros por segundo. El signo de la aceleración es negativo. Algunos problemas que más adelante vamos a plantear van a haber casos como la aceleración retardada, se llama así, ¿no? Muy bien. Dentro del MRV podemos manejar hasta 5 fórmulas. Aquí vamos a utilizar básicamente 4 fórmulas. Esta fórmula sería fórmula número 1, fórmula número 2, fórmula número 3, fórmula número 4. Ustedes dirán, ¿y esto, profesor? Entonces, esto sale de esta fórmula. Aquí voy a despejar aceleración. Cuando despejo aceleración, entonces puedo decir velocidad final, esta velocidad inicial está sumando, pasa a restar, y este tiempo está multiplicando aceleración, pasa a dividir. Muy bien, vamos a plantear algunos problemas. Acá tenemos entonces, para poder tener en cuenta dentro de los problemas, este móvil tiene una velocidad inicial. Acá tenemos velocidad final. Y acá tenemos dentro de un espacio de una distancia, tenemos tiempo. Acá tenemos entonces este móvil en una posición inicial y este móvil con una velocidad final, posición final. Problema número 1. Un móvil aumenta su velocidad de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo, acelerando uniformemente a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia logró aumentar en dicha operación? Aquí, como tenemos 5 fórmulas, entonces vamos a dudar muchas veces al inicio qué fórmula vamos a utilizar. Pero tenemos una clave. Aquí lo primero que debemos hacer frente a un problema de MRV es plantearnos datos. El dato nos va a indicar qué fórmula de las 5 que hemos mencionado anteriormente se va a utilizar. Por ejemplo, acá tengo, un móvil aumenta su velocidad de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo sería velocidad inicial.
a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo en los datos sería velocidad final. Luego, acelerando uniformemente a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Aceleración. Recuerden que aceleración siempre se expresa en metros por segundo al cuadrado. Aceleración 5. Bien, ¿qué distancia logró aumentar en dicha operación? ¿Qué distancia? Ahora, si yo observo estos datos que me he planteado aquí, me voy a dar cuenta que en el problema que me han presentado no existe datos de tiempo. No nos hablan de tiempo. Esto me va a indicar qué fórmula voy a utilizar. Si acá en este problema no hay tiempo, voy a buscar una fórmula donde no se hace hincapié al tiempo. Y esa fórmula que no se hace hincapié al tiempo es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos el doble de aceleración por distancia. Bien, velocidad inicial 10 metros por segundo. Aceleración 5 aquí en el gráfico. Velocidad final 20 metros por segundo. Vamos a hallar la distancia de este móvil que ha recorrido. Muy bien. Notamos entonces que el movimiento es acelerado. Muy bien. Entonces, cuando el movimiento, la velocidad está aumentando, vamos a utilizar el signo más. Cuando la velocidad está disminuyendo, vamos a utilizar el signo menos. Muy bien. Velocidad final. Aquí tenemos en los datos 20. 20 al cuadrado. Velocidad inicial. Aquí tenemos en los datos y en el gráfico 10 metros al cuadrado. Más el doble de aceleración. La aceleración tenemos en el problema 5 metros por distancia. Muy bien. Acá tenemos entonces 20 al cuadrado sería 400. Y acá tengo 10 al cuadrado sería 100. Entonces, 400. Este 100 está sumando, pasa a restar. 400 menos este 100 sería 300. Acá tengo 2 por 5, 10. 10 por D. Está multiplicando 10. Entonces pasa a dividir. Acá tengo 300 entre 10, distancia igual a 30 metros. Este móvil ha recorrido con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Una distancia de 30 metros. Así es. Problema número 2. Un automóvil corre a razón de 108 kilómetros por hora. Ojo, kilómetros por hora. Y luego frena. Es decir, la velocidad va a disminuir. Luego frena. De tal modo que se logra detener por completo en 6 segundos. Tiempo, 6 segundos. ¿Cuál es su aceleración? Vamos a observar en el gráfico. Velocidad inicial. Tenemos entonces 108 kilómetros por hora. Pero vamos a trabajar con metros por segundo. ¿Por qué? Porque tiempo me están dando en segundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, 108 kilómetros por hora es igual a 60 metros por segundo. Por eso aquí estamos trabajando con velocidad inicial 60 metros por segundo. Velocidad final. Frena. De tal modo que se logra detener. Velocidad final, cuando se detiene, 0. En un tiempo de 6 segundos se detuvo este móvil. ¿Cuál es su aceleración? Muy bien. Aquí en los datos tengo velocidad inicial, velocidad final, tengo tiempo, tengo que hallar aceleración. Pero el problema no menciona distancia. Entonces, esto me va a ayudar a escoger una de las fórmulas, una de las 5 fórmulas. Voy a escoger una fórmula que no hace hincapié a distancia. Y la fórmula que no logra mencionar a distancia sería aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Aceleración. ¿Cuánto es velocidad final? Igual a 0. Acá tenemos 0. Como este móvil de 60 a 0 ha disminuido su velocidad, entonces vamos con menos. Muy bien. Tiempo 6 segundos. ¿Ok? Muy bien. Aceleración entonces sería igual a menos 60 sobre 6. La respuesta en aceleración sería menos 10 metros por segundo al cuadrado. Por eso, cuando es menos 10 metros por segundo al cuadrado, es decir, la velocidad está disminuyendo, el movimiento es retardado. Muy bien. Problema número 3. En el problema 3
Dice, una partícula recorre 30 metros en 5 segundos. Con un MRV, si al partir tenía una velocidad de 4 metros por segundo, al partir, o sea, velocidad inicial. ¿Qué velocidad? Es decir, ¿qué velocidad final tuvo al término del recorrido? Muy bien, aquí tengo datos entonces. Ojo, también tengo el gráfico. Es muy bueno plantearse los datos inicialmente, pero también es bueno hacer un gráfico para darnos cuenta de cómo estamos realizando el procedimiento en dichos problemas. Muy bien, velocidad inicial, 4 metros por segundo. Velocidad inicial. Muy bien, acá tenemos 4 metros por segundo. Tiempo, 5 segundos. Me está diciendo el problema. Aquí estoy en el gráfico, 5 segundos. En los datos también 5 segundos. Velocidad final. ¿Qué velocidad tuvo al término del recorrido? Eso es lo que vamos a hallar. Muy bien. El problema no menciona aceleración. Entonces, este dato me va a ayudar a escoger una de las 5 fórmulas. Y la fórmula que vamos a utilizar para la operación de este problema sería, que no hace mención a la aceleración, sería distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Muy bien, tengo en el problema una distancia de 30 metros. Aquí está el gráfico, 30 metros. Velocidad inicial, 4 metros por segundo. Velocidad final es lo que vamos a hallar, ¿no? Porque me dice qué velocidad tuvo al término del recorrido. Aquí tengo 2 de la ecuación y tiempo 5 segundos. Aquí podemos operar de la siguiente manera. Muy bien. Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar 30 por 2. Muy bien. Este 5 está multiplicando, pasaría a dividir y me quedo entonces igual a 4 más velocidad final. ¿Ok? Muy bien. 30 por 2, 60 sobre 5. Igual 4 más velocidad final. 60 entre 5, 12. Este 4 está sumando, pasa a restar. Igual a velocidad final. 12 menos 4, 8. Velocidad final, 8 metros por segundo. Así de fácil y divertido son los problemas de MRUB. Muy bien. Problema 4. Un avión parte de reposo con MRV y cambia su velocidad a razón de 8 metros por segundo al cuadrado, logrando despegar luego de recorrer 160 metros, una distancia de 160 metros. ¿Con qué velocidad en metros por segundo despega? Muy bien, vamos a hacer un gráfico para luego hacer nuestros datos. Aquí tengo entonces el avión, una velocidad inicial. Dice, parte de reposo. Esto, parte de reposo, me está haciendo pensar de que el avión ha estado estático, inmóvil. Entonces, parte de reposo, velocidad inicial, 0. Muy bien. Además me dice, ¿con qué velocidad en metros por segundo va a despegar? Es decir, ¿cuál sería la velocidad final con que va a despegar este avión? Aquí en el problema me dice que tiene 8 metros por segundo al cuadrado. Esta unidad me está expresando aceleración. 8 metros por segundo al cuadrado. Y acá entre velocidad inicial y despegar el avión tenemos una distancia de 1600 metros. Muy bien. Acá hemos hecho nuestros datos. Tengo velocidad inicial, tengo aceleración, tengo distancia y voy a hallar velocidad final. Pero dentro de los datos no menciona el tiempo. El problema no me habla de tiempo. Entonces, esto me va a ayudar a escoger la fórmula, la ecuación con que voy a operar dicho problema. Y la fórmula que vamos a utilizar sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos el doble de aceleración por espacio o por distancia, espacio-distancia, ¿no? Bien, notamos que el movimiento es acelerado, por eso más o menos. Entonces voy a trabajar con el signo más. Bien, velocidad final al cuadrado. Velocidad inicial, parte de reposo, 0. Más el doble de aceleración. Aceleración tengo 8. Y distancia, 1600. Muy bien. 2 por 8, 16. 16 por 1600 sería 25.600. Pero como es velocidad final al cuadrado, entonces velocidad final es igual a la raíz de 25.600. Y la raíz de 25.600
velocidad final 160 metros por segundo. Muy bien, jóvenes estudiantes del Colegio San Vicente Ferrer de Los Olivos, vamos a dejar una ficha de trabajo en la plataforma Edmodo de nuestra institución, y a través y con la ayuda de estos problemas desarrollados aquí en este espacio, vamos a desarrollar dicha ficha de trabajo. Que tengan buen fin de semana.